Un cordial saludo a todos los... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y fijaros que hay un matiz en este punto 1332 que tiene también muchas aplicaciones prácticas. Dice, Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misio, a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Fijaros, a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. O sea que lo propio del cristianismo, de la espiritualidad, es el cumplimiento de la voluntad de Dios en el día a día. Expresión importante porque es que a veces hemos hecho una imagen equivocada de lo que es la vida espiritual. Parece como si la vida espiritual fuese pues una evasión, o sea, un escaparse del día a día para buscar una especie de consuelo espiritual. No, y eso no es así, ni debe de ser así, ni es voluntad del Señor que sea, ni la Iglesia jamás lo ha predicado así. La espiritualidad no es como una especie de búsqueda, huida del mundo para buscar un oasis que me desagobie de esta vida, ¿no? No es eso. En realidad la vida espiritual no es una vida distinta de nuestra vida diaria. La vida espiritual no es sino la vida diaria vivida desde el Espíritu. Es que no hay dos vidas, no hay vida espiritual y vida real. No, es que la vida espiritual es la vida real. ¿O qué si no? ¿Que la espiritualidad es irreal o qué? Pues claro que es real. Ojo pues con pensarnos, ¿no? que la vida espiritual es una irrealidad. No es irrealidad. La vida espiritual es la vida diaria vivida en el Espíritu de Cristo. Vivida pues con su iluminación en Cristo. Todo es nuevo vivido en Cristo. Tenemos que responder pues a esa acusación que de una y otra manera siempre ha estado presente pues por parte, por ejemplo, del marxismo, ¿no? La filosofía marxista acusaba a la religiosidad de ser alienante. ¿Qué significa eso de alienante? Pues que te está sacando de la realidad de la vida. Te está llevando una ficción que lo que hace es pues que tú, en vez de luchar pues, por tener una vida más justa, más ordenada, lo que hace es alienarte, o sea, sacarte de la realidad para que tú estés ahí embobado, pues intentando consolarte con cosas en vez de transformar el mundo, ¿no? No, en absoluto. La espiritualidad cristiana no es alienante. Todo lo contrario, la espiritualidad cristiana lo que hace es insertarnos, arraigarnos en la realidad, haciendo de ella un verdadero campo de experimentación de lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Puede ocurrir que haya una espiritualidad, una religiosidad de tipo alienante, ¿eh? Puede ocurrir. O sea, la verdadera religiosidad no nos tiene que desencarnar del día a día, sino nos tiene que dar la fuerza para zambullirnos en él. Está claro que no todas las religiones son iguales, por mucho que el relativismo actual nos intente hacer ver eso. Todas las religiones no son iguales. Y puede haber religiones que sean alienantes, o sea, que sean, por ejemplo, esas religiosidades que están basadas en la filosofía de la reencarnación. Cuando un indio, por ejemplo, ¿no? Pues se le dice, bueno, pues mira, tú lo que tienes que hacer es aceptar la fatalidad de tu vida. Tú en esta vida has nacido en la clase de los parias, en la clase de los pobres, y entonces lo que tienes que hacer es aceptar esa condición de paria y vivirla con resignación para que así en la siguiente vida pues te reencarnes en una clase social más alta, ¿no? Y si te conformas con tu pobreza
y te conformas con tu miseria, bueno, pues entonces en la siguiente vida, quizás después de unas reencarnaciones, podrás llegar a ser un noble, un brahmán. Bueno, evidentemente detrás de esa filosofía de la reencarnación hay un peligro grandísimo, de caer en una religiosidad alienante, o sea, es decir, algo que te saca de la realidad, y entonces esa fe, esa religiosidad no te conduce a tener una vida más digna, sino casi te está invitando a aceptar la indignidad de tu vida. Pero no es así. Pues el espíritu de Cristo, la religiosidad cristiana es bien distinta. La religiosidad cristiana nos lleva a entender que encontrarse con Cristo es transformar también al hombre entero, al hombre encarnado, al hombre real. Y nos dice, ¿de qué me sirve decirle a uno que Dios te ampare si le veo en su pobreza y le dejo allí? ¿No? Eso lo dice la carta de Santiago, ¿no? ¿A mí de qué me sirve decirle a alguien a la que Dios te ampare? Y ahí te quedas en tu pobreza, ¿no? En tu postración. No, la verdadera religiosidad es la que ve a la persona cuerpo y alma en su integridad. Y desearle a Dios es tanto también como desearle a Dios en su alma, es sinónimo y va en el mismo paquete, como se dice, ¿no? Va en el mismo paquete que el socorro, el auxilio de su alma. Imaginaros la parábola del samaritano, ¿no? Imaginaros que alguien pues dijese, bueno, yo voy a rezar por su alma que se está ahí postrado en el camino, ¿no? Voy a rezar por su alma y voy a cargar con él y subirlo en mi caballo, en mi burro, y lo voy a llevar a la posada y voy a cuidar de él. O sea, es el hombre entero el que es salvado por Cristo. No solo el alma, también el cuerpo. Por eso la religiosidad cristiana no es alienante, o sea, no nos saca de la realidad, sino lo que hace es permitir transformarla. Esto es algo importante para que descubramos, distingamos lo que es la verdadera religiosidad de la falsa religiosidad. Sería peligroso que entendamos la religiosidad únicamente en términos de buscar un consuelo, ¿no? Pues estoy verdaderamente agobiado en esta vida y para mí la religiosidad es únicamente buscar un consuelo. Bueno, un momento, claro que el Señor nos puede consolar, pero aquí la finalidad última de la vida cristiana no es buscar un consuelo, sino que es recibir la fuerza para aceptar la voluntad de Dios y para transformar el mundo en la aceptación de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo pongo un caso concreto, para que se entienda mejor. Yo igual tengo pues un estudiante que tiene problemas de estudio serios, que no se concentra, le cuesta mucho estudiar. Un trabajador que tiene un ambiente de trabajo bastante desagradable y bueno, pues lo que está deseando pues es a ver si termina cuanto antes las horas y me voy de aquí, porque es que esto me amargan a mí en ese trabajo. Y si puedo hacer una pequeña trampa y marcharme media hora antes, mejor. Y entonces, pues, imaginémonos, ¿no? Pues que ese estudiante o ese trabajador, pues están recurriendo a ponerse los cascos para escuchar Radio María y para intentar así aliviar un poco más el rato del trabajo y del estudio, y a ver si así dejo de estudiar cuanto antes, y a ver si así me voy cuanto antes el trabajo y me escaqueo un poco, y en vez de trabajar, pues bueno, pues me voy a rezar un rosario, ¿no? Bueno, pues eso, como os podéis imaginar, no es una verdadera religiosidad. La verdadera religiosidad es la que desde Dios te lleva a abrazar el trabajo. La verdadera religiosidad es la que desde Dios te lleva a agarrar el toro por los cuernos y a estudiar. No se trata pues de buscar un consuelo para huir de tus quehaceres, sino buscar la fuerza de Dios para lanzarte a la piscina y afrontar tus quehaceres cogiendo el toro por los cuernos. Aspecto importantísimo en la vida. La religiosidad no es pues una especie de consuelo que me alivie mi escapada de este mundo. No, Señor. La religiosidad verdadera es el recibir la gracia de Dios
para afrontarla, o sea, para percibir como voluntad de Dios el día a día y abrazarlo, ¿no? Con una entrega decidida, generosa, etcétera. Por eso dice, a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. En ese sentido, la misa, la Santa Misa, dura todo el día, dura las 24 horas. Por mucho que la liturgia diga, podéis ir en paz, pues claro, pero el resto de la vida está asumido dentro de la liturgia eucarística, está asumido porque es que era un envío. Actuabas no en nombre propio, actuabas enviado en nombre de. Y en cierto sentido, en un sentido pues no estricto, digamos, litúrgico, pero en un sentido real, el resto de tu jornada, el resto de tu vida, forma parte de la misa, porque estás bajo el emisio, bajo el envío. Todo forma parte de la vida espiritual. Y no hay cosa más peligrosa que entender o distinguir, ¿no?, radicalmente lo espiritual de lo material, que no. Esa distinción nos la inventamos nosotros. Nosotros no podemos en ningún momento ver una pauta en la que el Señor nos lleva como a distinguir lo espiritual de lo material, como si hubiese cosas en las que no nada tiene que ver la voluntad de Dios. En todo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Acordaros de aquel pasaje: ya comamos, ya bebamos, ya recemos, hacedlo todo en nombre de Dios. En todo, cuando comas, bebas, trabajes, ya recemos, también se puede decir, ¿no? Por supuesto. Pero también ya comamos, ya trabajemos, ya hacedlo todo en nombre de Dios. Todavía la última reforma que se hizo del misal permite introducir o añadir algunas fórmulas litúrgicas a esa misión última de la misa. Ese podéis ir en paz puede ser acompañado de algunas expresiones, que vamos también a estudiarlas porque creo que son muy, muy enriquecedoras. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.